ronda de editores, debate intenso acá entre los colegas. Habíamos dejado planteado el fallo de la Corte Suprema que dejó en pie, en realidad eliminó la medida por la cual había quedado en suspenso la tarifa, el aumento de la tarifa de la electricidad en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Me corrijo, la jueza es Martina Forns y ella es la que recibió el reto. Pero bueno, esto me interesaba darle también un costado de bolsillo. Ustedes, Luisa, hoy en la tapa del día dicen que más del 25% del sueldo se lo llevan los servicios, ¿no? Sí, ahora que quedó en pie. Exactamente, digo, esto nace a partir, la nota nuestra nace a partir precisamente de la decisión de la Corte de autorizar el incremento o de dejar firme el incremento de la luz, no solo para el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sino para toda la provincia, porque el fallo judicial que fue recurrido ante la Corte demoraba o paralizaba el aumento de la luz en toda la provincia de Buenos Aires. Esto es, los sectores atendidos en el conurbano por Edenor y por Edesur, pero también por Edelap, que es lo de la ciudad de La Plata, y las cooperativas eléctricas del interior de la provincia de Buenos Aires. Con la salvedad que hay que hacer de La Matanza y San Martín, que tienen todavía dos medidas cautelares que hacen que no rija el aumento en esos dos municipios del conurbano. Igual hay que aclarar, el fallo de la Corte no es sobre el fondo. No, exactamente. Entonces, el fallo de la Corte no es sobre el fondo. Esto en algún momento va a tener que llegar a la Corte. Es uno de los típicos casos en que la Corte hace ole y... Exactamente, no se expidió y lo que sobre el fondo de la hace cuestión. no se expide, produce un efecto que en este caso justamente es lo que vos explicabas, pero no se expide sobre el fondo de la cuestión. Lo mismo en el caso de Martina Forns, a quien, digamos, este tirón de orejas que le hacen... Bastante infrecuente, porque por esa razón además hay que decir que Hayton de Lonasco no firma el fallo, porque le parece que la Corte se está extralimitando en la forma de tratar a una jueza, ¿no? Sí, es cierto, a diferencia del fallo del gas, que fue firmado por unanimidad por los 5 integrantes de la Corte, este no. En el caso particular de Martina Forns, Hayton no firma por esa razón, porque le parece que es demasiado lo que están diciendo la jueza, como además exponiéndola a una suerte de escarnio, ¿no? Es la jueza que había denunciado una amenaza en su casa, dijo que bueno, pertenece a Justicia Legítima, y después salió a anunciar que como consecuencia de haber frenado el tarifazo en ese momento, su marido, que era trabajador de planta de la IGJ, había sido despedido y había perdido el trabajo, y ¿no? apareció una granada desactivada, ¿no? Desactivada en la esquina de la casa en San Martín. Hay otro detalle del fallo de la Corte que me parece que no es menor, que es cuando se refiere a la autoridad del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que la desconoce. La provincia de Buenos Aires desde hace año y medio, 2 años, tiene un defensor del pueblo interino, ¿sí? Cuyo mandato estaría terminando o debería ser definido en los próximos meses. Y la Corte en el mismo fallo dice que los diputados que iniciaron la presentación que derivó en este fallo judicial, más el defensor del pueblo, carecen de representatividad, que no pueden representar al conjunto y al conjunto de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es un dato no menor. Perdón, pero sí, eso es muy importante porque era un defensor del pueblo provisorio. Sí, exactamente, sin en el fallo del gas está este hecho anómalo, 8 años hace ya, o 7 años, no me acuerdo. Que no hay defensor del pueblo. Un defensor del pueblo de la nación que participe de estas audiencias. Así. Entonces, esta semana estamos viendo ese tema del defensor del pueblo, es un tema realmente de fondo, y de la comisión que empieza a funcionar por el tema de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, ¿no? Esto que muchos perciben como el principio de, ¿no? Parece que hay impaciencia del Ejecutivo, que el Congreso no se movió con la rapidez que ellos querían para empezar a tratar una comisión que va a hacer un seguimiento del trabajo de la Procuradora Alejandra Gil Carbó. El PRO lo que quiere es sacar una ley que ponga un mandato acotado, ¿no? Para la Procuradora es la jefa de los fiscales, que dure 4 años, y eso probablemente terminaría sacando a Gil Carbó de la Procuración. No, ella tiene su mandato de por vida. De por vida. Lo que quieren es acortarle sus actuales funciones y ponerla en un debate público para que ella renuncie de forma voluntaria. Pero si le cambian la ley, dicen ya no es más un cargo vitalicio, pasa a ser y se va a judicializar. O sea, es una discusión que seguramente va a terminar judicializándose, pero el detalle al que apuntaba Daniel es importante, porque lo que se está planteando en esta reforma, que de todas maneras no está consensuada y por eso hay tanta comisión y tanta discusión prolongada, es que le quieren poner 4 fiscales abajo de ella que controlen el trabajo, ¿no? Que esta sería un poco Macri lo ha dicho
dicho públicamente, consideran una punta de lanza del kirchnerismo a Gil Carbó, ¿no? Esa es la visión que dice... Qué notable la visión institucional del gobierno, de un gobierno que no bien empezó, intentó nombrar a 2 jueces de la Corte por decreto, primera vez en la historia de la democracia argentina. También logró dominar por la ventana el Consejo de la Magistratura. Tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura hoy el oficialismo. Y logró reemplazar una posición también en acuerdo con la oposición no kirchnerista. Ahora apunta a la Procuradora General, la Oficina Anticorrupción. Digamos, un tema recurrente que nos encontramos en Argentina es que el peronismo suele ser quisquilloso con las instituciones, pero los liberales argentinos son peores. Ser quisquilloso no, al revés, ser poco... Ser quisquilloso con los límites que le ponen las instituciones para ahorrar tiempo. No, pero estamos hablando en los 2 bloques casi de lo mismo, ¿no? Empezamos hablando de la presión a Rafecas y discutíamos si estaba bien, si estaba mal hacerlo a través de una solicitada, pero coincidíamos en que era una presión. Y era una presión hacia un juez y hacia un colectivo de jueces que, si deciden en determinada dirección, pueden verse con un pedido de juicio en un diario. Ahora, esto pasa algo muy parecido, con aval institucional, es decir, es el gobierno el que está presionando a una figura que tiene autonomía institucional, que es la procuradora. Después podemos discutir si hace bien, bueno, mejor, es como una peor, contrarreforma de la más reforma. o menos su trabajo, que son, digo, 2 discusiones que son válidas. Ahora, es interesante esto que marcaba Sebastián, ¿no? Porque toda la campaña de Cambiemos giraba en torno, entre otras cosas, al respeto a la institucionalidad, que es lo que no se vendría verificando en estos 8 meses, por lo menos en el ámbito judicial. Y a esto le agrego que esta semana se conoció un pedido de indagatoria a Angelici por tráfico de influencias, justamente porque está acusado de ser operador judicial del macrismo. Bueno, es decir, contemos, ¿no? Es una... Espera, contemos el caso y te dejo, Daniel, para ayudar al... Lilita Carrió, Elisa Carrió, se presentó a la justicia y denunció que Angelici es un operador de Mauricio Macri en el Poder Judicial. El fiscal Federico Delgado, que es el mismo que investiga a López, los Panama Papers y otros tantos casos resonantes, o Time Warp, por ejemplo, decidió investigar el caso. Lo llamó a Ollarvide. Ollarvide le dijo, no, yo no tengo ni teléfono celular, no pude haber hablado con él. Y finalmente él detecta que había habido comunicación de Angelici con el novio de Ollarvide en las horas previas a que se produzca la renuncia de Ollarvide. Entonces, en base a esto, Delgado estima que podría haber habido una gestión de Angelici y lo cita Angelici, ¿no? ¿Está bien? Sí, está ¿Usted qué perfecto. sabe? Una descripción perfecta. Bueno, es cierto, yo estoy en contra de todo tipo de operadores judiciales. Existe el ministro de Justicia para tener un diálogo constitucional con los jueces. Pero el tema de Gil Carbó es que Gil Carbó nombró fiscales sin el acuerdo del Senado. Uno de los fiscales que nombró Gonera en la Procelac está procesado por haber omitido el nombre de Lázaro Báez en una causa judicial. Después impulsó una denuncia de unos abogados de Lázaro Báez, Jorge Chueco, para poner en marcha un juicio político contra el fiscal Campagnoli. Digamos, yo no estoy hablando de su trabajo, si lo hace bien y yo estoy de acuerdo en que hay que respetar las instituciones, pero acá hay situaciones irregulares que merecen eso, que merecen que haya un juicio político de parte del Congreso a una... Y a mí me parece que el macrismo está preocupado por otras cosas, no por eso. De la avanzada judicial, del oficialismo, digamos. Es un hombre que arrastra irregularidades desde su nombramiento. Era el segundo de Manzano en el Ministerio del Interior de Menem. O sea, no había ninguna duda de su vinculación directa entre el Poder Ejecutivo y su incorporación al Poder Judicial. Lamentablemente entonces, no es una incompatibilidad esa. No estoy diciendo que sea incompatible. No estoy diciendo que sea incompatible. El problema es cómo actúan después, pero... Perdón, sumó acusaciones por el caso Alcázar. O sea, múltiples. Me centro en Germán Moldes porque es uno de los que él decidió mostrarse, digamos, en esta etapa, ¿no? Y me parece bien que se muestre. Lo que digo es... Moldes es el que está pidiendo, vinculado al primer bloque, reabrir la causa Nisman. Y a mí me parece estupendo que se muestren los fiscales en términos también de intencionalidad política, que la tienen Moldes, Sáenz y compañía. Ahora, el que hoy se menciona como supuesto relevo de Gil Carbó es Recondo, ¿verdad? Exfuncionario de Raúl Alfonsín. Exfuncionario de Alfonsín, un hombre que operó muy fuertemente en contra de muchos funcionarios judiciales actuales,
de justicia legítima y de otros colectivos por cuestiones políticas y que tiene pero la audiencia para designar en todo caso un nuevo procurador con lo cual los cuestionamientos en términos de posibles irregularidades perfectamente pueden ser investigados. Es que yo lo que digo es que a mí me parece que no es que al gobierno ahora le interese desacreditar a Gil Carbó porque nombró a Gonella. O sea, me parece que lo que quieren es poner una persona afín y establecer las políticas que, a su gusto, digamos. Estos cuatro fiscales, estos cuatro podés funcionarios... suponer que Cristina Kirchner puso a Gil Carbó porque era afín a ella. Bueno, pero es que es interminable la discusión. El problema es que es un puesto vitalicio. Bueno, hoy es vitalicio. Si lo reforman con la ley, ahí es donde se va a armar la discusión. Lo que te quería... debería ser un problema que fuera vitalicio. Digo, porque... todo el Poder Judicial. Te digo que las ONG del ámbito del derecho más progresistas dicen que tiene que tener un mandato acotado en el tiempo. Yo quería contar una cosa chiquita. Estamos hablando de la jefa de los fiscales. Es un cargo muy poderoso en Argentina. Yo lo que quería decir nada más que hay jueces y fiscales que han sido nombrados a dedo sin el cual por la reforma de la Constitución. Y la reforma de la Constitución del año 94, que permitió la reelección de Menem, es un cuarto poder. No tenemos una república de 3 poderes, en teoría, tenemos una república de 4 poderes y ese es el cargo de Gil Carbó. Por eso es tan un cargo extrapoder, ni siquiera la Corte Suprema manda sobre la procuración. Y el impulso que una jefa de fiscales puede dar para que se investigue o no se investigue, vos estabas hablando de mensaje. ¿Qué mensaje pudo haber tenido en el año 2014 cuando la propia jefa de los fiscales le hace un juicio político al fiscal que estaba investigando al socio de la presidenta? Entonces, caso Campagnoli. Estamos hablando del caso de Campagnoli con relación al caso de la Campagnoli que generaba en su momento muchas críticas, incluso en fiscales federales que están en contra de Gil Carbó por el perfil profesional de Campagnoli, y no nos metamos en eso, pues todo un mundo. Pero Gil Carbó fue electa con las mayorías especiales por el procedimiento que establece la Constitución. En el Senado, por lo cual ahora, para destituirla, yo no estoy de acuerdo con Santoro. Está el mecanismo de juicio político, prevé la Constitución ahora, en un caso así. Yo creo que el gobierno no descarta crear una nueva figura, una nueva recortar funciones o limitar el mandato por una votación del Senado y no por mayoría simple, no por mayoría especial, lo cual sería, en ese caso terminaría en la comisión. Desarmando con una mayoría simple algo que se votó con mayoría especial. Yo creo que en ese caso termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quería introducir, Luis, el tema provincia de Buenos Aires, porque ahí la jefa de los fiscales, que es Carmen Falvo, ella va a renunciar. Había toda una denuncia, Lilita Carrió viene también diciendo que hay complicidad de fiscales, que toda la zona norte de los fiscales con el narcotráfico. Lilita Carrió la acusó directamente a Falvo de ser socia de Aníbal Fernández o de ser la cuña de Aníbal Fernández en la justicia entre los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Y ahí ella se va, eligió la vertiente Ollarvide, no quiero compararlo con renuncia. Se jubila, ¿no? Se jubila. Inicia, recién cuando ustedes hablaban sobre Gil Carbó, la Corte y demás, y la relación de Cambiemos, del gobierno nacional, con la justicia, yo pensaba en lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, donde antes de fin de año se va a ir uno de los jueces de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de la provincia, que es el doctor Hitters, y se va a ir la jefa de los fiscales, se va a ir Falvo, ¿verdad? Falvo, en el inicio de la gestión Cambiemos, en el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal, era un enemigo público número 1. Y sin embargo, tengo la impresión, tengo la impresión de que la resolución del tema Falvo, que sorpresivamente aparece anunciando que se va a jubilar y que se va a retirar o que va a iniciar los trámites de jubilación. La salida a la gran Ollarvide. Claro. Pero temo que detrás de eso hubo primero un convencimiento tal vez de Cambiemos de que no era conveniente salir a enfrentarla abiertamente en el terreno político o en el terreno judicial, y sí hubo una negociación que termina efectivamente en el anuncio de Carmen Falvo de retirarse o de iniciar sus trámites de jubilación. Y ahí aparece el tema también narcotráfico y los comisarios de la bonaerense, qué está pasando con Vidal, si están haciendo realmente una reforma a fondo o no. Apareció también hoy en Perfilta la declaración jurada de bienes, accedieron, María Eugenia Vidal obligó a los comisarios a presentar sus
declaración jurada de bienes. Sí. Y aparece, es curioso, es interesante, por un lado varios que no presentaron, y después un comisario que tiene un patrimonio de 8 millones de pesos, un helicóptero y no sé cuántos bienes. Más que algunos de la Corte. Sí. Es bien interesante el tema de las declaraciones juradas porque el argumento por el cual los ministros de la Corte no presentan su declaración jurada es por una cuestión de seguridad. Es decir, que los jueces no deberían exhibir su patrimonio porque se verían expuestos a situaciones de chantaje o de extorsión. Bueno, los comisarios podrían argumentar. De hecho, quienes están negando a presentarlo argumentan lo mismo. Con lo cual, si los comisarios lo están haciendo, los ministros de la Corte debieran hacerlo del mismo modo. Eso, digo, para ligar los dos temas. Y después hay un dato, me dicen que mañana se va a juntar el presidente de la Nación con el gobernador Lifchit, que es un tema no menor porque las fronteras en términos de delito, la intención del gobierno por lo menos es ir limándolas, no eliminarlas porque hay cuestiones jurisdiccionales que deben ser respetadas por mandato constitucional, pero la intención es que la policía bonaerense y las policías de las provincias lindantes trabajen en el marco de este plan que se presentó con mucha pompa y poco detalle todavía, que es el plan antinarco. Y hay que prestarle mucha atención a la aplicación de ese plan, porque está dando vuelta la modificación de la resolución que impedía o que impide la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y ese va a ser uno de los temas de los cuales se va a hablar mañana. Mañana se va a anunciar probablemente que el gobierno nacional envía gendarmes a la provincia de Santa Fe, cosa que ya pasó. Se estuvieron peleando toda la semana, ¿no? Hay una situación muy delicada en Santa Fe, como en provincia de Buenos Aires, ¿no? Con el tema de la inseguridad. Estaban pidiendo gendarmes, Lifchit y Patricia Bullrich, que salió a decir, si los vas a mandar vos, no te los mando porque vos no depuraste la policía, está lleno de narcos, la policía santafesina, más o menos. Solamente te vuelvo a mandar los gendarmes si dependen de Nación. Y Lifchit venía resistiendo esa posibilidad, ¿no? Sí, yo creo que es un debate de acá y de fondo que tiene que ver con un concepto que es el control democrático del territorio. Argentina, con 8.000 kilómetros de fronteras terrestres, tiene fronteras porosas, tiene pocas policías y hay que hacer una readecuación de esas. ¿Para qué queremos nosotros, por ejemplo, tener 4 escuelas de policía, una para la prefectura, una para la gendarmería, escuelas de perros, hay un montón de dispersión de recursos? Entonces, yo no estoy en contra, Murano, de que las Fuerzas Armadas hagan un apoyo logístico, es decir, si hay que mover gendarmes... Eso lo pueden hacer ahora, ¿eh? Por eso, apoyo logístico lo pueden hacer, lo que no pueden hacer es seguridad interior. Déjame terminar. Entonces, acá el operativo Escudo Norte, que lo empezó Cristina Kirchner, era que los radares que todavía no tenemos, los pocos que teníamos, era que los manejen técnicos de la Fuerza Aérea. Lo están haciendo. Entonces, hay que hacer, de hecho, están operando. Que eso se amplíe, que me parece una cosa importante, porque Argentina, al mover... Acá es una cuestión de la manta corta o la manta larga, ¿no? Al mover los gendarmes de la frontera hemos dejado ¿lo decide Argentina? Forma porosa toda los límites. ¿Lo decide Argentina o lo decide el Comando Sur? Porque la decisión argentina en varias instancias fue que las Fuerzas Armadas no realizan tareas de seguridad interior. Ahora, el Comando Sur viene insistiendo con esa posibilidad. El Comando Sur de Estados Unidos, digo, Perdón, lo que yo no perdería de vista en relación a lo que planteabas vos, María, de las declaraciones juradas de la policía y demás, es... a menudo el principal foco de corrupción y que tiene que ver con el narcotráfico, con todo el delito y el nivel de inseguridad enorme que hay en la provincia, no solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sino justamente es eso, cómo erradicar la corrupción de las fuerzas de seguridad. De las fuerzas de seguridad, sí, claro. Creo que el foco es ese, o sea, no es grandes planes solamente para... Cerremos, Luis, sí, pero es clave. No, que simplemente acá nos confrontamos a una oposición, en este caso, o parte de una oposición, que es el kirchnerismo, que viene de darle fondos a Milani para inteligencia interna, hablando de que las Fuerzas Armadas no se pueden meter en seguridad interior. El operativo Escudo Norte, que da lugar, por lo menos, a polémica, y un manejo de las policías, especialmente en la provincia de Buenos Aires, nefasto, que es un lastre con avance en todos los delitos. En todo el arco de delitos, la policía que ha manejado Scioli ha dejado un lastre importantísimo para los sucesores. Sí, pero hay dos, discúlpame, dale, muy breve. Dale. Hay dos planos. Uno es la cuestión macro,
que puede ser el escudo norte, que puede ser la forma o no en la que pueden actuar las Fuerzas Armadas, pero otro es lo que ocurre al ras de la tierra y el reclamo, yo te diría que casi el grito de salvación que están pidiendo muchísimos en la provincia de Buenos Aires para que se haga algo rápido y ya en contra de la lucha del narcotráfico y del avance especialmente del Paco. Les agradezco muchísimo a los 5 que hayan estado acá, es un gusto con estos colegas y quédense ahí porque vamos a tratar en el último bloque de ronda de editores, también con colegas como es nuestra característica, el tema de la efedrina que ha generado además tantas internas en el gobierno entre Centurión, Patricia Bullrich, los barriles que aparecieron olvidados en la aduana. Quédense que ya volvemos con ese tema.